El comandante Zka se encontraba en el puente de su enorme nave de guerra y observaba las extrañas naves que flotaban en la oscuridad del espacio. Las naves alienígenas no se parecían en nada a ninguna nave que hubiera visto antes. Eran pequeñas y oscuras, y parecían absorber luz en lugar de reflejarla hacia sus sensores. Durante 3 días completos, su flota había estado observando a estos misteriosos visitantes, y cada hora traía más preguntas en lugar de respuestas. Las 7 naves alienígenas flotaban inmóviles cerca del cinturón de asteroides, en el límite del sistema estelar. Estaban dispuestas en lo que parecía un patrón defensivo, pero no se parecía a nada en la base de datos militar de Valoran. Cada nave era diferente de las demás. Sin embargo, se movían juntas con perfecta coordinación cuando se movían. La mayor parte del tiempo, simplemente permanecían en el vacío, silenciosas y esperando. La nave de Zta se llamaba Filo del Soberano, y era el orgullo de la flota imperial de Valoran, de 2 kilómetros de largo y cubierta con una bioarmadura viviente capaz de autocurarse. Cuando sufrió daños, era una obra maestra de biotecnología que había tardado décadas en desarrollarse. El casco pulsaba con un tenue resplandor púrpura mientras millones de circuitos orgánicos transportaban información por todo el sistema nervioso de la nave. Para Zta, su nave era más que una simple nave. Era una criatura viviente con la que había creado un vínculo años atrás. Junto a él, en la estación de mando, estaba la operadora de sensores, Nara, una joven oficial con la mirada aguda que la hacía perfecta para su trabajo. Había estado rastreando las naves alienígenas desde su aparición, pero las lecturas no tenían sentido. La nave parecía parpadear en sus pantallas, a veces mostrando enormes señales de energía y otras veces apareciendo completamente inerte en el espacio. «Señor, las lecturas siguen siendo inconsistentes», informó Felnara con frustración en la voz. «En un momento puedo detectar 7 naves con claridad, y al siguiente solo aparecen 3 en los sensores. Es como si estuvieran usando algún tipo de tecnología que confunde nuestros bioescáneres a propósito». Zta asintió lentamente. El Imperio Valoriano se había topado con muchas especies alienígenas en su expansión por la galaxia, pero la mayoría eran civilizaciones primitivas que no representaban una amenaza real. Estas naves eran diferentes. Mostraban signos de tecnología avanzada, pero nada que tuviera sentido para la ciencia valorana. Lo más extraño era lo silenciosas que eran las naves alienígenas. La mayoría de las naves de ese tamaño deberían estar emitiendo todo tipo de radiación electromagnética desde sus sistemas de energía y equipos de comunicaciones. Estas naves parecían absorber energía en lugar de producirla, creando puntos oscuros en el espacio donde los sensores esperaban encontrar algo, pero no encontraban nada. En el puente del destructor humano UNS Defiance, el teniente Jake Morrison tenía problemas similares para comprender lo que veía. La flota alienígena era enorme en comparación con las naves humanas. La nave alienígena más pequeña seguía siendo el doble de grande que el destructor de Morrison, y la más grande parecía una ciudad flotante con armas que probablemente podrían partir un planeta en 2. La capitana Elena Rodríguez se encontraba en el centro del puente, con sus ojos expertos estudiando la pantalla táctica que mostraba ambas flotas enfrentadas a lo largo de varios millones de kilómetros de espacio vacío. Había luchado contra piratas y rebeldes durante sus 15 años en la Fuerza de Defensa de la Tierra, pero esto era completamente diferente. Era el primer encuentro de la humanidad con una civilización alienígena, y todo en la situación parecía extraño. «Capitana, llevan 6 horas sin hacer ningún movimiento hacia nosotros», dijo Morrison mientras actualizaba la trama táctica. «No han respondido a ninguno de nuestros intentos de comunicación, no han mostrado acciones agresivas, pero definitivamente nos están observando. Cada vez que movemos una de nuestras naves, ajustan ligeramente su formación para mantenernos a la vista». Rodríguez sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Los protocolos para el primer contacto eran claros: observar a los alienígenas, intentar establecer comunicación y evitar cualquier acción que pudiera considerarse hostil. Pero las naves alienígenas parecían construidas para la guerra, no para la exploración. Sus agujeros estaban cubiertos de patrones orgánicos que parecían cambiar y moverse a la luz de las estrellas, y enormes puertos de armas eran claramente visibles a lo largo de sus costados. «Mantengan todas las armas apagadas, pero listas», ordenó Rodríguez. «Asegúrense de que nuestros motores de salto estén listos para una salida de emergencia. Si la situación se complica, quiero que estemos listos para regresar a la Tierra con una advertencia». La flota humana constaba de 7 naves, 3 destructores, 2 cruceros, un crucero pesado y una fragata de escolta. Todas eran naves militares que habían estado en una patrulla rutinaria de las colonias exteriores cuando apareció la flota alienígena. Comparadas con las enormes naves alienígenas, las naves humanas parecían juguetes,
pero las apariencias engañan. Las naves de guerra humanas se construían con una filosofía diferente a la que la mayoría de las razas alienígenas esperarían. Donde otras especies podrían centrarse en la potencia bruta y la intimidación, los ingenieros humanos aprendieron a construir naves que pudieran sobrevivir ante adversidades inimaginables. Cada sistema contaba con copias de seguridad. Cada superficie estaba cubierta con camuflaje adaptativo que hacía que las naves fueran casi invisibles a ciertos tipos de sensores, y cada arma estaba diseñada para alcanzar objetivos muy superiores a la categoría de peso de la nave. De vuelta en la nave insignia Valoran, el oficial científico Morbin analizaba los datos recopilados sobre las naves alienígenas. Las lecturas eran confusas porque la tecnología humana funcionaba con principios completamente diferentes a los de la biotecnología Valoran, donde las naves Valoran utilizaban circuitos vivos y sistemas orgánicos. Las naves humanas parecían depender de componentes mecánicos y electrónicos rudimentarios. Comandante, creo que los alienígenas utilizan algún tipo de tecnología de sigilo primitiva, informó Moravan desde su laboratorio en las profundidades del bioreactor de la nave. Sus agujeros parecen estar recubiertos con materiales diseñados para absorber los barridos de los sensores en lugar de reflejarlos. Es un enfoque inteligente pero simple que explica por qué nuestras lecturas cambian constantemente. Lo que Morbin no entendía era que los sistemas de sigilo humanos eran mucho más sofisticados de lo que parecían. El camuflaje adaptativo de las naves humanas no solo absorbía la energía de los sensores, sino que analizaba los escaneos entrantes y generaba respuestas falsas diseñadas para confundir a los sistemas de objetivos enemigos. Para los biosensores valoranos, que esperaban respuestas orgánicas consistentes, el ruido electrónico aleatorio parecía un fallo del equipo más que un engaño deliberado. El almirante Carex, comandante general de la flota valorana, revisó los informes con creciente preocupación. Su flota se encontraba en una misión de reconocimiento rutinaria para catalogar nuevos sistemas estelares para su posible colonización, pero el descubrimiento de una especie alienígena desconocida lo cambió todo. Los alienígenas mostraban signos de organización militar y tecnología avanzada, pero su comportamiento era desconcertante. A diferencia de la mayoría de las especies con las que se habían topado los valoranos, estos alienígenas no parecían interesados en establecer comunicación ni en mostrar sumisión ni dominio. Simplemente observaban y esperaban, manteniendo su formación defensiva sin hacer ningún movimiento diplomático ni bélico. Para Cartax, esto sugería un nivel de paciencia y disciplina que los señalaba como oponentes potencialmente peligrosos. El enfrentamiento se prolongó durante largas horas mientras ambas flotas intentaban comprender a qué se enfrentaban. Ninguna de las partes se dio cuenta de que estaban viendo la misma situación desde perspectivas completamente diferentes, interpretando la precaución pacífica como preparación para la guerra. El almirante Carex recibió el primer análisis detallado de las naves alienígenas durante el cuarto día del enfrentamiento. El informe contenía información que lo emocionó y lo preocupó a la vez. Las naves alienígenas parecían ser mucho más primitivas que las naves valoranas, con agujeros hechos de simples aleaciones metálicas en lugar del bioambiente vivo que protegía a su flota. Sin embargo, había algo en su diseño que sugería que estos alienígenas entendían la guerra de una manera que los valoranos no. El oficial científico Morbin había pasado horas estudiando los datos de los sensores, intentando comprender las extrañas lecturas. Las naves alienígenas parecían entrar y salir del rango de detección, pero no en un patrón que coincidiera con la tecnología de sigilo conocida. A veces, las 7 naves eran claramente visibles en los sensores. Otras veces, solo aparecían 2 o 3. Y ocasionalmente, toda la flota alienígena desaparecía por completo de los sistemas de detección de Valoran. Los alienígenas parecen estar usando una atenuación de señal aleatoria, explicó Morbin al almirante durante su informe matutino. Sus sistemas de sigilo no siguen ningún patrón lógico que nuestras computadoras puedan predecir. Es casi como si estuvieran usando la teoría del caos como estrategia defensiva, lo que hace que sea imposible apuntar con precisión a sus naves porque nunca sabemos exactamente dónde están. Lo que los Valoran no entendían era que las naves humanas habían sido diseñadas por ingenieros que esperaban enfrentarse a enemigos con tecnología y potencia de fuego superiores. Cada nave humana estaba equipada con sistemas de guerra electrónica que podían generar lecturas falsas de los sensores, interferir las comunicaciones enemigas y crear objetivos fantasma para confundir a las fuerzas hostiles. El comportamiento aparentemente aleatorio que desconcertaba a los sensores de Valoran era en realidad un sistema de defensa cuidadosamente programado que rotaba entre miles de patrones de engaño diferentes. La comandante Lisa Parker se encontraba en el puente del crucero pesado UNS Retribution y estudiaba la flota alienígena a través de los sensores avanzados de su nave.
La nave alienígena más grande medía casi 2 kilómetros de largo y estaba cubierta de patrones orgánicos que parecían latir con su propia luz interior. El casco parecía estar vivo, con secciones que se expandían y contraían como órganos respiratorios. Era hermoso y aterrador a la vez. Capitán, estoy detectando algún tipo de biotecnología integrada en el diseño de sus naves, informó el director científico Danny Walsh desde su puesto en la estación científica. Los patrones del casco no son solo marcas decorativas. Parecen ser biocircuitos funcionales que transportan información por toda la nave. Es como si sus naves estuvieran parcialmente vivas. Parker sintió un escalofrío al absorber esta información. La humanidad había descubierto ruinas de biotecnología antigua en varios mundos muertos, pero nunca se habían encontrado con un ejemplo vivo de ingeniería orgánica tan avanzada. Si estos alienígenas dominaban la integración de sistemas biológicos y mecánicos, representaban un avance tecnológico siglos más allá de cualquier cosa que la Tierra pudiera producir. Señale al mando de la flota, ordenó Parker. Recomiendo que empecemos a cargar nuestros sistemas de armas principales, pero que los mantengamos apagados hasta que comprendamos mejor la situación. Si estos alienígenas deciden atacar, debemos estar preparados para contraatacar. La flota humana llevaba 3 días intentando establecer comunicación con los alienígenas sin éxito. Se habían probado todos los métodos conocidos de comunicación interestelar, desde simples ondas de radio hasta complejas secuencias matemáticas transmitidas en múltiples frecuencias. Los alienígenas parecían responder con sus propias señales, pero nada que las computadoras humanas pudieran interpretar como lenguaje o matemáticas. En la nave insignia de Valoran, el especialista en comunicaciones Tembore tenía el mismo problema desde la dirección opuesta. Las señales alienígenas parecían ser transmisiones electromagnéticas rudimentarias que seguían patrones matemáticos rígidos para los biosensores Valoran, diseñados para interpretar métodos orgánicos de comunicación. La precisión mecánica de las señales de radio humanas parecía más un ataque tecnológico que un intento de conversación. Almirante, los alienígenas siguen transmitiendo lo que parece ser un código viral diseñado para interferir con nuestra BIOS. Tembore informó con preocupación. Las señales siguen patrones lógicos binarios que podrían alterar las redes neuronales orgánicas de nuestra nave si alcanzan la resonancia de frecuencia adecuada. La verdad era mucho más simple de lo que ambos bandos creían. Los humanos se comunicaban mediante señales electrónicas que transportaban información en formatos digitales, mientras que los Valoran utilizaban campos bioelectrónicos generados por organismos vivos. Los dos métodos de comunicación eran tan diferentes que ninguna especie podía reconocer las señales de la otra como intentos de contacto pacífico. El capitán Benayes comandaba la fragata de escolta UNS Guardián, la nave más pequeña de la flota humana. Su nave había sido diseñada para misiones de reconocimiento y mensajería rápida. Estaba equipada con los sistemas de comunicación y sensores más avanzados que la tecnología humana podía proporcionar. Durante los últimos 3 días, Hayes había estado trabajando con su equipo de comunicaciones para encontrar la manera de superar la barrera lingüística entre las dos especies. Señor, creo que intentan hablar con nosotros, pero hablamos idiomas completamente diferentes, informó la oficial de comunicaciones Amy Foster desde su puesto. Sus señales no siguen ningún protocolo de comunicación conocido, pero definitivamente son de origen artificial. Los patrones son demasiado complejos para ser fenómenos naturales. Hayes tomó una decisión que resultaría ser tan brillante como peligrosa: enrutar todas las transmisiones alienígenas entrantes a través de los sistemas informáticos de xenobiología. Si estas señales son de naturaleza biológica, tal vez nuestras bases de datos de ciencias de la vida puedan interpretarlas. Los ordenadores de xenobiología en las naves humanas contienen información detallada sobre todas las formas de vida que la humanidad ha encontrado durante su expansión espacial. Los sistemas fueron diseñados para analizar la bioquímica y los procesos biológicos alienígenas, pero nunca antes se habían utilizado para decodificar comunicaciones. Cuando los ordenadores comenzaron a procesar las señales bioelectromagnéticas de Valoran, empezaron a reconocer patrones que parecían información genética y datos de actividad neuronal. En cuestión de horas, los ordenadores humanos habían decodificado suficientes transmisiones alienígenas para comprender lo que estaban recibiendo. Los alienígenas no solo intentaban comunicarse. Estaban transmitiendo información biológica detallada sobre sí mismos, incluyendo secuencias genéticas, patrones neuronales y lo que parecía ser información cultural. Datos. En el pensamiento militar humano, este nivel de intercambio de inteligencia biológica solo podía significar una cosa: los alienígenas estaban recopilando información para un ataque de guerra biológica. En el lado valoriano, sus biosensores finalmente habían comenzado a comprender la naturaleza mecánica de las transmisiones de radio humanas.
La precisión matemática y la lógica binaria de las comunicaciones humanas parecían un sofisticado virus informático diseñado para infiltrarse y tomar el control de los sistemas orgánicos. El hecho de que las señales cambiaran constantemente de frecuencia y métodos de codificación sugería que los alienígenas estaban buscando debilidades en la biotecnología valorana. Ambas flotas habían llegado a la misma aterradora conclusión desde direcciones opuestas. Cada bando creía que el otro se preparaba para un ataque devastador con armas que podrían atacar sus tecnologías más fundamentales. Los valoranos temían que los virus informáticos humanos tomaran el control de sus naves vivientes, mientras los humanos temían que las armas biológicas alienígenas destruyeran a sus tripulaciones y contaminaran sus naves. A medida que continuaba el cuarto día del enfrentamiento, ambas flotas comenzaron a realizar sutiles preparativos para lo que parecía un conflicto inevitable. Los sistemas de armas que habían sido desactivados se reactivaron discretamente. Se activaron las pantallas defensivas y se revisaron los protocolos de emergencia. Ninguno de los bandos quería iniciar una guerra, pero ambos estaban convencidos de que el otro ya había decidido atacar. El avance que ambos bandos habían esperado finalmente llegó al sexto día del enfrentamiento, pero trajo desastre en lugar de comprensión. Los bioordenadores valoranos habían trabajado sin descanso para decodificar las señales mecánicas provenientes de las naves humanas, mientras que los sistemas de xenobiología humanos analizaban las transmisiones orgánicas de la flota alienígena. Cuando ambos bandos finalmente descifraron los métodos de comunicación del otro, los resultados fueron catastróficos. En la nave insignia valoriana, el oficial jefe de seguridad Nal Boric irrumpió en el centro de mando con una expresión de puro terror en el rostro. Había estado trabajando con los especialistas en informática para comprender las transmisiones alienígenas, y lo que descubrieron le provocó una contracción de miedo en las cámaras respiratorias. Las señales mecánicas que los alienígenas habían estado transmitiendo durante 6 días no eran en absoluto intentos de comunicación. Almirante, los alienígenas han estado transmitiendo lo que parece ser un sofisticado virus tecnológico. Nal Boric anunció al personal de mando reunido. Los patrones binarios están diseñados específicamente para interactuar con redes neuronales biológicas. Si logran establecer una conexión con nuestra BIOS, podrían potencialmente tomar el control de nuestras naves desde el interior. La revelación conmocionó a la estructura de mando valorana. El Imperio ya se había enfrentado a la guerra digital en conflictos con otras especies de naves espaciales, pero nunca a nada que pudiera afectar directamente a su biotecnología. Las implicaciones eran aterradoras. Si los alienígenas lograban subvertir las bionaves valoranas, podrían volver las naves del Imperio unas contra otras, creando un escenario de pesadilla donde las tripulaciones valoranas serían pasajeros indefensos en sus propias naves. El almirante Carex sintió que se le aceleraba el corazón al asimilar las implicaciones de esta información. Los alienígenas llevaban 6 días transmitiendo su virus, buscando constantemente puntos débiles en los sistemas biológicos de Valoran. Cada señal, cada transmisión, cada intento de lo que parecía comunicación, formaba parte de un ciberataque masivo diseñado para robarle el control de su flota. ¿Cuánto tardarán en atravesar nuestras defensas?, preguntó Carex con la voz tensa por el pánico controlado. Desconocido, señor, respondió Nal Boric con gravedad. Nuestros cortafuegos biológicos resisten por ahora, pero el virus se está adaptando más rápido de lo previsto. Aprende de cada intento fallido y modifica su estrategia. Al ritmo actual de adaptación, podría lograr una ruptura en cuestión de horas. Mientras tanto, a bordo del crucero pesado humano UNS Eretrebiuschen, los ordenadores de xenobiología finalmente habían decodificado suficientes transmisiones alienígenas para revelar su verdadera naturaleza. La capitana Parker observó los resultados con creciente horror al comprender lo que los alienígenas habían estado haciendo durante los últimos 6 días. Las señales orgánicas no eran simples intentos de comunicación, sino información detallada sobre guerra biológica. «Capitán, necesita ver esto inmediatamente», gritó con urgencia el jefe científico Walsh desde su puesto. Las transmisiones alienígenas contienen datos biológicos exhaustivos sobre su propia especie, patrones neuronales, secuencias genéticas, procesos metabólicos, e incluso lo que parece ser información detallada sobre sus sistemas inmunológicos y estructura celular. Parker estudió los datos decodificados con la mirada de un oficial militar que comprendía las implicaciones de la recopilación de información biológica. En la doctrina militar humana, compartir información biológica detallada era un paso crucial en la preparación para ataques de guerra biológica. Un enemigo necesitaba comprender a fondo a la especie objetivo antes de desplegar armas biológicas efectivas contra ella. «No intentan hablar con nosotros», susurró Parker al comprender la terrible verdad. «No nos están estudiando.
Han estado recopilando información biológica para un ataque con armas biológicas, y nosotros les hemos ayudado transmitiendo nuestros propios datos como respuesta. La comprensión se extendió rápidamente por la flota humana a medida que los oficiales de comunicaciones compartían la información decodificada con sus respectivos capitanes. Cada nave humana había estado respondiendo automáticamente a las biotransmisiones alienígenas con protocolos de identificación estándar, proporcionando sin saberlo a los alienígenas información detallada sobre la biología humana, los sistemas de la nave y las capacidades defensivas. La capitana Rodríguez, a bordo de la UNS Defiance, sintió náuseas al revisar los informes de inteligencia. Los humanos habían estado intentando establecer contacto pacífico compartiendo constantes matemáticas y datos científicos, pero sus transmisiones binarias aparentemente habían sido interpretadas como ataques de virus informáticos. Mientras tanto, los extraterrestres habían estado transmitiendo lo que los humanos ahora entendían como datos de reconocimiento para una guerra biológica, disfrazados de intentos de comunicación. Jaque, ponme una línea directa con todos los capitanes de nave, ordenó Rodríguez. Teniente Morrison, necesitamos coordinar nuestra respuesta antes de que los extraterrestres terminen su recopilación de inteligencia biológica y lancen su ataque. La trágica ironía era que ambas especies habían estado intentando demostrar intenciones pacíficas a través de sus respectivos métodos culturales de mostrar confianza y franqueza. La tradición valoriana exigía compartir información biológica como el gesto definitivo de contacto pacífico, ofreciendo literalmente vulnerabilidad para demostrar que no se pretendía causar daño. La tradición humana favorecía compartir conocimiento matemático y científico para demostrar inteligencia y curiosidad científica pacífica. Pero los protocolos militares de ambos bandos habían interpretado estas propuestas pacíficas como una preparación para las formas de guerra más devastadoras imaginables. Las computadoras humanas interpretaron el intercambio de datos biológicos como recopilación de inteligencia para ataques con armas biológicas, mientras que las bios valorianas interpretaron las transmisiones matemáticas como ataques de virus diseñados para tomar el control de sus naves vivientes. El malentendido fue total y mutuo, creando una tormenta perfecta de incomunicación que hizo que la guerra pareciera inevitable para ambos bandos. Cada flota creía que la otra llevaba 6 días planeando un ataque sorpresa, utilizando la excusa de aparentes intentos de comunicación para reunir la inteligencia necesaria para asegurar la victoria. El almirante Carex tomó la decisión que sellaría el destino de ambas flotas. Tras consultar con sus oficiales de seguridad y revisar las pruebas del ciberataque alienígena, concluyó que era necesaria una acción inmediata para evitar que los alienígenas lograran su aparente objetivo de tomar el control de las naves valorianas. Todas las naves deben desplegar sus escudos al máximo y cargar las armas a máxima potencia. El almirante ordenó a través de la red de biocomunicación. Los alienígenas han dejado claras sus intenciones con sus acciones. Si continúan sus transmisiones virales durante 1 hora más, no tendremos más remedio que considerarlo un ataque activo contra nuestra flota y responder en consecuencia. La capitana Rodríguez recibió informes similares de sus oficiales de inteligencia sobre los aparentes preparativos de guerra biológica que estaba llevando a cabo la flota alienígena. Los alienígenas habían recopilado suficiente información sobre la biología humana para desplegar armas biológicas devastadoras, y sus continuas transmisiones sugerían que estaban perfeccionando sus planes de ataque. A todas las naves, aquí el mando de la flota, transmitió Rodríguez en la frecuencia táctica encriptada. Prepárense para posibles operaciones de combate. Los alienígenas parecen estar ultimando los preparativos para un ataque de guerra biológica. Si realizan algún movimiento agresivo, responderemos con una fuerza abrumadora para proteger a nuestras tripulaciones y naves. Ambas flotas comenzaron sus preparativos finales para una guerra que ninguno de los bandos deseaba realmente, pero que ahora ambos creían inevitable. La última oportunidad para una resolución pacífica había pasado, destruida por las diferencias fundamentales en cómo dos especies inteligentes expresaban su deseo de paz. En cuestión de horas, se dispararían los primeros disparos en un conflicto nacido de la trágica incapacidad de dos civilizaciones para comprender las buenas intenciones de la otra. El primer disparo de la guerra lo realizó la artillera Velora a bordo del crucero valorano Swift Retribution. Llevaba 7 horas monitoreando las transmisiones del virus alienígena cuando sus biosensores detectaron un pico de energía masivo proveniente de la nave humana líder. En realidad, la capitana Rodríguez había ordenado a sus computadoras principales que aumentaran la potencia de la señal en un último intento desesperado por romper la barrera de comunicación y evitar la guerra que se avecinaba. Para Velora, la poderosa transmisión parecía la activación del arma viral humana. Ataque de datos entrante desde la nave alienígena líder. Velora gritó a través de la red de biocomunicación. Intentan penetrar nuestra bionave principal con la máxima potencia. Todas las naves.
Están lanzando el ataque viral. El rayo de plasma que surgió de retribución rápida fue una maravilla. Diseñado para inutilizar las bionaves enemigas, sobrecargando sus sistemas orgánicos con ráfagas de energía controladas. El arma estaba diseñada para ser precisa y quirúrgica. Cuando impactó contra la fragata de escolta humana UNS Guardián, los resultados fueron catastróficos, más allá de lo que los valoranos esperaban. La Guardiana simplemente dejó de existir como nave espacial funcional. El rayo de plasma atravesó el casco metálico como si fuera papel tisú, vaporizando al capitán Hayes y a la mitad de su tripulación en menos de un segundo. La elegante arma valorana, diseñada para bionaves que podían absorber y redirigir energía, tuvo efectos devastadores en la tecnología y la carne humanas, que carecían de defensas orgánicas contra tales ataques. El capitán Rodríguez observó con horror desde el puente del Defia. Una vez que el Guardián se desintegró en una lluvia de metal fundido y atmósfera que escapaba. Los cuerpos cayeron al vacío, con sus sistemas de soporte vital destruidos instantáneamente por el arma alienígena. El lugar despertó todo el instinto de combate que Rodríguez había desarrollado durante 15 años de servicio militar. Todas las naves. Todas las naves. Rodríguez transmitió en la frecuencia de emergencia, con la voz tensa por la rabia y el dolor. Estamos bajo ataque. Armas libres. Repito, armas libres. Defiéndanse. Lo que siguió no podría llamarse una batalla en el sentido tradicional. Fue una revelación que destrozó todo lo que los valoranos creían saber sobre la guerra. Las naves humanas, aparentemente primitivas y superadas en armamento, respondieron al ataque con un nivel de violencia que desafiaba toda comprensión racional. En lugar del honorable combate nave contra nave que marcaba la tradición militar valorana, los humanos lucharon como animales acorralados sin nada que perder. La UNS Retribution fue la primera nave humana en devolver el fuego. La capitana Parker llevaba días esperando este momento, y sus armas ya estaban cargadas y apuntadas. La dispersión de misiles que se lanzaron desde su nave confundió a los sensores Valoran, ya que se comportaban de forma diferente a cualquier arma que los alienígenas hubieran encontrado. Cada misil se separaba en múltiples ojivas independientes que seguían diferentes trayectorias de vuelo hacia sus objetivos. Los Valoran nunca antes se habían topado con armas nucleares. Sus bionaves estaban diseñadas para regenerarse a partir de energía. El daño de las armas no sobrevivía a la completa disrupción molecular del fuego atómico. Cuando la primera ojiva nuclear humana detonó contra el crucero pesado Valoran Majestic Glory, la nave de 2 kilómetros simplemente se desvaneció en una bola de luz solar artificial que brillaba más que la estrella del sistema. El comandante Zta contempló su pantalla táctica con total incredulidad mientras una de sus naves más poderosas era borrada de la existencia en un solo destello de luz. La energía liberada por el arma humana superaba cualquier experiencia Valoran, creando temperaturas capaces de derretir planetas y una radiación que esterilizaría sistemas estelares enteros. ¿Cómo es posible?, preguntó Zka a su oficial científico. Sus naves son diminutas comparadas con las nuestras. ¿Cómo pueden generar una fuerza destructiva tan masiva? La respuesta residía en la diferencia fundamental entre los enfoques humanos y valoranos de la guerra. Los valoranos habían desarrollado armas como extensiones de su biotecnología, creando herramientas elegantes y eficientes que podían incapacitar a sus oponentes sin causar una destrucción innecesaria. Luchaban para establecer dominio y control, no para cometer genocidio. Los humanos habían desarrollado armas con un único propósito: matar a todo lo que amenazara su supervivencia, sin importar su tamaño o superioridad tecnológica. Las armas nucleares eran la máxima expresión de la filosofía militar humana. Dispositivos que podían destruir a los enemigos de forma tan completa que no quedaría nada que amenazara a la humanidad jamás. El intercambio nuclear duró solo 3 minutos, pero cambió el curso de la batalla por completo. La flota valoriana, diseñada para luchar contra oponentes que compartían sus conceptos de guerra honorable, no estaba preparada para enemigos que preferirían morir antes que rendirse. 4 naves valoranas más desaparecieron en un ataque nuclear. Disparó antes. El almirante Carex logró reorganizar sus fuerzas y devolver el fuego con eficacia. Las pérdidas humanas fueron igualmente graves. El destructor UNS Defiance recibió un impacto directo de un arma de arco valoriano que convirtió su casco en un organismo vivo que comenzó a consumir la nave desde adentro. La capitana Rodríguez y su tripulación lucharon desesperadamente por contener la biocontaminación. Pero el arma alienígena era demasiado avanzada para que las medidas defensivas humanas pudieran contrarrestarla. El teniente Morrison se encontró al mando de la nave moribunda. Mientras el arma de arco se extendía por el casco como un cáncer, los pasillos metálicos a su alrededor.
Se transformaban en algo parecido a tejido orgánico, con un pulso que le recordaba al latido de un corazón. Tomó la única decisión que podía salvar a los miembros restantes de su tripulación. Todos, abandonen la nave. Transmitió Morrison a toda la nave. La biocontaminación se está extendiendo más rápido de lo que podemos contenerla. Vayan a las cápsulas de escape ahora. El UNS Guardián ya había desaparecido, destruido los primeros momentos de la batalla. El destructor UNS Valor sufrió daños masivos cuando un arma de plasma valorana sobrecargó su reactor, matando a la mayor parte de la tripulación en la explosión resultante. Al finalizar el combate, 4 de las 7 naves humanas habían sido destruidas o inutilizadas sin posibilidad de reparación. Pero las pérdidas valoranas fueron aún más graves. Toda la flota alienígena había quedado reducida a escombros y nubes de gas radiactivo en expansión. El almirante Karek se encontraba a bordo de la única nave valorana aún capaz de moverse, la nave insignia Filo del Soberano, que había sido inutilizada por el pulso electromagnético de un arma nuclear humana, pero que de alguna manera había sobrevivido al intercambio inicial. Los biosistemas de la nave estaban en shock, sus componentes orgánicos. Circuitos interrumpidos por niveles de radiación que ningún organismo vivo podría tolerar. La energía de emergencia mantenía el soporte vital en funcionamiento, pero las armas y defensas de la nave estaban completamente desconectadas. Karek observó la pantalla táctica que mostraba los restos de su flota e intentó comprender cómo todo había salido tan mal tan rápido. La capitana Rodríguez, con su propia nave gravemente dañada y perdiendo atmósfera, transmitió un último mensaje a la averiada nave insignia valorana. «Intentamos hablar contigo. De verdad que intentamos hablar». Mientras las cápsulas de rescate despegaban de las naves moribundas de ambas flotas, los supervivientes comenzaron a comprender la magnitud de lo sucedido. El primer contacto entre la humanidad y el Imperio Valoriano no había terminado en diplomacia ni conquista, sino en una devastación mutua causada por la incapacidad de dos especies inteligentes de comprender las intenciones pacíficas de la otra. El almirante Karek convocó un consejo de guerra al 5.º día del enfrentamiento. La situación se había vuelto más tensa con cada hora que pasaba, mientras ambas flotas continuaban su cuidadosa danza alrededor de la otra en el frío vacío del espacio. Las naves alienígenas habían comenzado a lanzar pequeñas naves de exploración que se acercarían al alcance de las armas antes de regresar a su formación principal. Para el pensamiento militar valorano, esto parecía vuelos de reconocimiento preparándose para un posible ataque. ¡Pobres! El Consejo de Guerra se reunió en la biocámara en las profundidades del límite soberano, una sala de estar cuyas paredes vibraban con una suave luz orgánica. Los oficiales superiores de la flota valorana se reunieron alrededor de una pantalla central que mostraba imágenes holográficas de las naves alienígenas. Cada nave había sido cuidadosamente analizada y catalogada, pero cuanto más descubrían los valoranos sobre sus misteriosos oponentes, más peligrosos parecían ser. El analista de inteligencia Kentar se presentó ante los oficiales reunidos y comenzó su informe. La flota alienígena muestra claros signos de organización militar y pensamiento táctico. Su formación sugiere que comprenden los principios básicos de la guerra espacial, pero su tecnología parece ser inconsistente. Algunas de sus naves muestran capacidades de sigilo avanzadas que pueden engañar a nuestros biosensores, mientras que otras parecen depender de un simple blindaje para su protección. La comandante Zta estudió las pantallas holográficas con creciente preocupación. Las naves alienígenas eran mucho más pequeñas que las naves Valoran, pero se movían con una precisión que sugería un control informático avanzado o tripulaciones altamente entrenadas. Sus armas estaban ocultas tras placas blindadas en el casco, lo que imposibilitaba determinar sus capacidades exactas, pero las lecturas de energía sugerían que poseían una potencia de fuego considerable a pesar de su tamaño. «Lo que más me preocupa es su comportamiento», dijo Zta a los oficiales reunidos. «No intentan comunicarse por ningún canal que podamos reconocer, pero claramente poseen inteligencia y tecnología avanzada. O nos están estudiando como preparación para la conquista, o nos consideran inapropiados. Ambas posibilidades sugieren que nos enfrentamos a una fuerza potencialmente hostil». La verdad era mucho más compleja de lo que los valoranos creían. Los vuelos de exploración humanos no eran misiones de reconocimiento, sino intentos desesperados de recopilar suficientes datos de sensores para comprender la tecnología valorana. Las naves humanas llevaban potentes sensores pasivos que podían analizar naves alienígenas sin revelar su posición, pero la naturaleza orgánica de la biotecnología valorana dificultaba que las computadoras humanas interpretaran los datos recopilados. La capitana Rodríguez autorizó las misiones de exploración después de que sus equipos científicos informaran que los sensores normales de largo alcance no podían penetrar los extraños campos bioelectromagnéticos que rodeaban a las naves alienígenas.
Las naves valoranas parecían estar protegidas por una especie de escudo de energía viviente que absorbía la mayoría de los intentos de escaneo, obligando a los humanos a acercarse si querían obtener información útil sobre sus oponentes. El teniente Morrison pilotó una de las misiones de exploración en un pequeño caza lanzado desde la UNS Defiance. Mientras se acercaba a la formación alienígena, sus sensores se vieron saturados por las complejas señales bioelectromagnéticas provenientes de las enormes naves. La nave más grande parecía respirar, con secciones de su casco expandiéndose y contrayéndose a un ritmo lento que le recordaba a un gigante dormido. Control. Aquí la Exploradora 1, informó Morrison por el canal de comunicación cifrado. Las naves alienígenas definitivamente están vivas de alguna manera. Estoy detectando procesos biológicos en las estructuras de sus cascos, pero no puedo determinar dónde termina el tejido vivo y dónde comienzan los sistemas mecánicos. Es como si hubieran desarrollado sus naves en lugar de construirlas. Las misiones de exploración proporcionaron información valiosa a ambos bandos, pero también aumentaron la tensión entre las dos flotas. Cada bando interpretó los esfuerzos de reconocimiento del otro como preparación para el ataque, lo que llevó a una escalada gradual de las medidas defensivas que acercó a ambas fuerzas al conflicto abierto. En el valo. El crucero pesado Riaño, Majestic. Glory, oficial de armas, que el Barn estaba cada vez más nervioso por el comportamiento alienígena. La pequeña nave de exploración que se acercaba a su nave se movía con una agresividad que le recordaba a insectos depredadores probando las defensas de presas mucho más grandes. Los pilotos de combate humanos estaban entrenados para llevar sus naves al límite de su rendimiento mediante cambios de rumbo rápidos y maniobras a alta velocidad que parecían amenazantes para los observadores que no entendían su propósito. Señor, las naves de exploración alienígenas están sondeando nuestro perímetro defensivo, informó Kelbarn a su capitán. Se acercan justo fuera del alcance de nuestras armas, recopilan datos de los sensores y luego se retiran antes de que podamos atacarlos con eficacia. Este es el clásico comportamiento de reconocimiento previo al ataque. Lo que los valoranos no entendían era que los pilotos humanos simplemente intentaban evitar desencadenar una guerra accidentalmente mientras reunían la inteligencia que sus comandantes necesitaban. Las rápidas retiradas, que a los ojos de Valoran les parecían cobardía, eran en realidad muestras de disciplina, ya que los pilotos humanos luchaban contra su entrenamiento para enfrentarse a amenazas desconocidas, y en cambio, seguían las órdenes de observar e informar. La capitana Lisa Parker, a bordo de la UNS Retribution, llegaba a conclusiones similares sobre las intenciones de Valoran. Las naves alienígenas habían iniciado sutiles movimientos que sugerían que se estaban preparando para la batalla. Las naves más grandes se habían movido para proteger a las más pequeñas, creando campos de fuego superpuestos que harían que cualquier ataque a su formación fuera extremadamente costoso para los atacantes. Danny, ¿cuál es tu evaluación de su preparación para la batalla?, preguntó Parker a su oficial científico durante su informe diario. Señora, definitivamente se están preparando para el combate, respondió Walsh mientras estudiaba las pantallas de sus sensores. Su formación ha cambiado a lo que nuestras computadoras tácticas reconocen como un patrón ofensivo. Ya no se están defendiendo. Se están preparando para atacar. La realidad era que ambas flotas estaban haciendo los mismos preparativos basándose en los mismos malentendidos. Los comandantes Valoran presenciaron vuelos de exploración humanos y los interpretaron como preparativos de ataque, lo que les llevó a posicionar sus naves para la batalla. Los comandantes humanos observaron el reposicionamiento de los Valoran y concluyeron que los alienígenas se preparaban para atacar, lo que les obligó a preparar sus propias armas y defensas. El almirante Carex tomó la decisión que sellaría el destino de ambas flotas. Tras revisar todos los informes de inteligencia y consultar con sus oficiales superiores, concluyó que los alienígenas representaban un peligro claro y presente para el Imperio Valoran. Su negativa a comunicarse, sumada a su agresivo reconocimiento y su avanzada tecnología de sigilo, sugería que planeaban un ataque sorpresa que podría devastar sus fuerzas. Todas las naves deben desplegar sus pantallas defensivas al máximo y cargar las armas principales a máxima potencia, ordenó Carex a través de la red de biocomunicación que conectaba a todas las naves Valoran. Si los alienígenas continúan con sus preparativos hostiles, no tendremos más remedio que considerar sus acciones como un acto de guerra. La seguridad del Imperio debe anteponerse a cualquier esperanza de contacto pacífico. La orden resonó por la flota valorana cuando las enormes bionaves comenzaron a brillar con una mayor producción de energía. Las armas que habían permanecido inactivas durante todo el enfrentamiento se activaron con la crepitante descarga de condensadores orgánicos que almacenaban enormes cantidades de energía. Pantallas defensivas brillaron alrededor de cada nave mientras las secciones de los agujeros vivientes se reorganizaban para brindar la máxima protección contra ataques.
La flota humana detectó la acumulación de energía de inmediato. Todos los sensores de la formación humana emitieron advertencias mientras las naves alienígenas pasaban de ser observadoras pasivas a amenazas activas, repletas de armas cargadas y escudos alzados. La capitana Rodríguez contempló horrorizada su despliegue táctico al darse cuenta de que la frágil pieza que separaba a las dos flotas estaba a punto de romperse.